Blessing Morning. Blessing Morning. ¡Levántate! El programa que bendice tus mañanas. Con los obispos José y Yolanda Padua. Cada sábado de 9 a 11 de la mañana. Por aquí, por Blessing.fm. Levántate, 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 levántate. Que comenzó Blessing Morning, el programa que bendice tu mañana a través de blessingradio.fm. Música, palabra y música que trasciende. Y hoy tenemos una mañana muy especial, muy bonita. Y a todos aquellos que ya se están conectando, levántese para que pueda conectar a otras personas. Comparta la programación, dígale que estamos no solamente a través de la radio, sino que estamos también a través del Facebook Live y que nos puede ver, ya que tenemos unos invitados especiales en esta mañana. Ya uno de esos invitados ya estuvo aquí con nuestra hermana, la ministro Naisa. Y ahora pues tenemos a su esposo que va a estar compartiendo con nosotros dentro de un ratito un tema que yo creo que es de mucho interés para todos aquellos que, ¿verdad? De alguna manera estamos pasando y viviendo un tiempo fácil en el nombre de Jesús. Así que necesitamos ser orientados, necesitamos tener la información verdadera, la información correcta, no la información que se ha estado, ¿verdad? Diluyendo por ahí tanto en las redes sociales como en los programas de comunicaciones noticiosos que están tergiversando, distorsionando lo que es la verdad y que la información que se lleva pues realmente no rinde lo que debería rendir, ¿verdad? No está llena de lo que debería estar llena, sino que por eso es que estamos llevando esta serie de programas para poder orientar no solamente al pueblo cristiano, al pueblo que, oye, se me lenguó la traba. Toda la semana aquí, imagínate, anoche estuvimos aquí, ayer estuvimos 8 horas corridas. 8 horas corridas. Wow. Transmitiendo Live. De nuestro cumpleaños, nuestro primer año como estación, ¿verdad? De comunicación, así que estábamos bien contentos y la pasamos muy bien anoche, pero lo que estaba diciendo era que como pueblo, no solamente cristianos, sino como personas pensantes, ¿verdad? Y como seres humanos que somos votantes en este país y que somos parte de una sociedad, no solamente de una sociedad, sino de una democracia participativa, como habla la Constitución, ¿verdad? Nosotros como pueblo tenemos el derecho, pero también aquellas personas que aunque no vayan a una iglesia, pero creen en los valores de la familia, creen en lo que es la deferencia, ¿verdad? El respeto hacia el ser humano, que es bien importante, y conforme a eso, pues vamos a tener en esta mañana a nuestros invitados, el licenciado, pero también pastor, Arnaldo Rivera Seda, juntamente con su esposa que los acompaña en esta mañana, Dayanara. La pastora Dayanara Muñiz. Sí, porque es que lo tenía escrito aquí. Saluden a nuestra audiencia. Buenos días. Espero que ya se hayan despertado. Amén. Taza de café en mano, hayan desayunado. Y es un honor, un privilegio poder estar aquí. Máxime que están celebrando su primer aniversario de esta emisora. Los bendecimos por haberse dado a la tarea de difundir la palabra de Dios y a través de este mecanismo. Amén. Pastora, saluda ya. Dios bendiga a todos los que nos están escuchando. Aproveche y transmita esto, compártalo con otros porque alguien necesita escuchar. Amén. A lo mejor no lo sabes, pero tienes un vecino, un amigo, alguien que está confrontando alguna situación y vas a ser de bendición. Amen. Es un gozo poder estar aquí y si tienen preguntas, no duden en hacerlas. Amén, amén. Y pueden estar llamando a través del 787-985-0712 aquí en cabina para que cualquier pregunta que usted tenga, cualquier duda, cualquier inquietud, ¿verdad? Dentro del tema que vamos a estar hablando esta mañana y vamos a hablar de los derechos de los padres relacionados a la educación de los hijos, ¿verdad? Y quiero, antes de comenzar con ese tema, hablar, ¿verdad? ¿Quién es el licenciado Arnaldo Rivera, abogado desde el 1998, dedicado a la práctica civil estatal y federal, con oficinas en Ponce, Puerto Rico? Lleva unos 23 años de experiencia. En adición a eso, ya ha sido también, como bien dije, llamado a su llamado pastoral, ¿verdad? La práctica del llamado pastoral, allá también en Ponce, estableciendo juntamente con su esposa, la pastora Dayanara Muñiz, como dijimos hace un momento, el Ministerio Fruto Vivo en Ponce, y padre de 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos que tienen ellos, y esos 2 hijos que ellos tienen, estuvieron en educación especial y es un apasionado apologeta.
Yo creo que ya encontré a alguien que ama y cree en lo que es la apologética y eso pues me gusta de la fe cristiana, obviamente, amén, que es defender esa fe, ¿verdad? De manera propia, como debe defenderse lo que son los derechos y la fe que nos asisten a nosotros como hombres y mujeres de Dios. Así que para mí es un honor, para mí es un placer conocer gente, los estamos conociendo a él particularmente hoy, a ella ya la habíamos conocido, pero para nosotros es un honor tenerlos aquí visitándonos y que nos puedan dar luz, ¿verdad? Y que nos puedan orientar y orientar al pueblo que nos escucha y que nos está viendo a través de Facebook Live, todas aquellas inquietudes que pudieran tener con relación a lo que es la educación de nuestros hijos y el derecho que tenemos como padres para educar a nuestros hijos. Así que es importante que usted esté atento, como dije al principio, comparta esta programación y que si usted tiene una pregunta, alguna inquietud, por favor, puede llamar al 787, repito, 985-0712 para que usted pueda hacer su pregunta. O escribir a la página. O escribir a la página, exacto. Vamos a estar pendientes a todos los comentarios y todas las preguntas que tengan. Di algo. Sí, eso ya lo dije. Oye, en lo que yo le echo azuquita al café. Es importante que todos estén bien pendientes porque en la congregación tenemos personas que tienen muchas preguntas y pues gloria a Dios tenemos la bendición de tener al licenciado que nos puede aclarar esas dudas. Puedes llamar al 787-985-0712. Ayer tuvimos situación con el teléfono, pero ya se arregló, ¿verdad? 787-985-0712. Tenemos que aprovechar la oportunidad que Dios nos está dando, el privilegio de tener personas alrededor de nosotros que nos puedan aclarar todas las dudas de todo lo que está surgiendo en este tiempo, porque por falta de conocimiento perece el pueblo. Eso es así. Y Dios nos ha dado la bendición desde la licenciada Adanora de poder recibir, ¿verdad?, recursos que nos van a estar orientando y recibiendo conocimiento para que podamos ejercer nuestros derechos. Porque, como he dicho muchas veces, hay cosas que en este tiempo yo estoy aprendiendo que yo no sabía, que yo tenía los derechos para eso. Es como había estado enseñando mi yerno hace poco en su iglesia y aquí, que tienes unos derechos, tú no los sabes, están ahí y no los estás disfrutando. Y el ejemplo que él dio era que cuando él trabajaba, ellos vivieron en la Florida, y cuando él trabajaba para la Mercedes, él tenía unos derechos referentes a su plan de teléfono y él no los estaba ejerciendo hasta un año después fue que te diste cuenta, ¿verdad? Que eso pasa con muchas personas estando en la iglesia y, como dijo mi esposo, personas que tienen valores y moral muy en alto no saben los derechos que tienen y en este preciso momento hay muchas personas viviendo ansiedad porque no saben, pero mira, si yo tenía derecho a esto y no lo ejercí, perdí el tiempo. Y aquí estamos, y gloria a Dios por eso. Amén. Gracias por estar con nosotros. Así que escriba a la página, yo voy a estar pendiente. Todas las preguntas que ustedes tengan, se las vamos a hacer al licenciado, lo vamos a aprovechar hasta el máximo. Amén. Así que le vamos a sacar todo lo que sabe dentro de lo que vamos a hablar. Así que, como dije, vamos a estar hablando del derecho de los padres en relación, ¿verdad?, a la educación de sus hijos. ¿Qué derechos tú tienes como padre en relación a la educación de tus hijos? Y quiero, antes de comenzar con ellos o con el licenciado, quiero referirme a nuestra Constitución, ¿verdad?, a la Carta de Derechos en el artículo 2, sección 1, que habla de la dignidad y la igualdad del ser humano, discrimen y prohibido. Y dice, la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen ninguno, o alguno, dice aquí, por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ni idea política o religiosa. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios esenciales de igualdad humana. Conforme a esto, hemos estado viendo cómo el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, ha estado gobernando bajo una serie de órdenes ejecutivas, y dentro de esto ha estado también esas órdenes ejecutivas, de alguna manera, hemos podido entender que violentan de alguna manera, ¿verdad?, o menoscaban ciertos derechos que nosotros como seres humanos, ¿verdad?, tenemos aquí. Es importante
que usted entienda que no hay una ley que vaya por encima de la Constitución, y el licenciado pues me dará o nos dará más luz en cuanto a eso. Y mucho menos una orden ejecutiva que no puede ir por encima de una ley. Y yo, pues, como policía que fui por 30 años, ¿verdad? No tengo una expertise en todo esto como quizás lo tenga el licenciado, pero tuve que trabajar con leyes y tuve que trabajar con ciertas cosas que me han dado una ventaja, por lo menos una cierta ventaja en poder entender todo lo que está pasando. Y como hombre de Dios que estamos dirigiendo nuestra casa en Bayamón y todas las casas hijas que el Señor nos ha permitido levantar, hay una preocupación general. Hay una ocupación general dentro de la colectividad de la iglesia y seguimos viendo órdenes ejecutivas, que me metí en lo de policía, órdenes ejecutivas unas tras otras, y que estamos viendo que de alguna manera, licenciado, menoscaban ciertos derechos que ya nosotros tenemos, y que si como iglesia, ¿verdad? Como hombres y mujeres de Dios que somos, que creemos en el respeto, creemos en la deferencia del ser humano, ¿verdad? Y que no obligamos a nadie a hacer lo que no quieren hacer. ¿Hasta dónde llega esto? Mire, lo primero que si ustedes me están escuchando, me están viendo, lo primero que debemos correctamente, como dice el obispo Juan, es que... Acá está la cámara. Sí. Lo primero es que la Constitución de Puerto Rico, el artículo 2, sección 1, que fueron leídos, que se conoce como nuestra Carta de Derechos, por mucho tiempo se ha establecido que es una de las cartas de derechos de mayor avanzada que se ha hecho en constituciones, en términos de garantizar derechos de los ciudadanos de nuestro país. Esta Carta de Derechos emana en gran medida de la Constitución de Estados Unidos. Nosotros, por nuestra condición política, que vivimos en Puerto Rico, existe lo que es una jerarquía de leyes. Y una jerarquía de leyes no es otra cosa que la Constitución de Puerto Rico guía nuestro diario vivir, es nuestra máxima establecimiento de ley. Sin embargo, en nuestra jerarquía de leyes, la Constitución de los Estados Unidos va por encima de nuestra Constitución. Por eso es que dentro de los mecanismos y disposiciones que tienen las personas disponibles en Puerto Rico dentro de recursos legales, se establece que cualquier determinación que haga el Tribunal Supremo de Puerto Rico puede ser revisada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos directamente. Y por eso es que dentro de esa jerarquía de leyes, pues la Constitución de Puerto Rico está enmarcada dentro de la Constitución de los Estados Unidos. Pero nuestra Constitución da unos derechos mucho más abarcadores que la Constitución de los Estados Unidos, y la Constitución de Estados Unidos a base de enmiendas que tuvieron que ir haciendo posteriormente para atender a algunos asuntos que no fueron atendidos originalmente, pues se fue atemperando a un sinnúmero de asuntos particulares que obviamente por el momento en fecha en que se estableció la Constitución de Puerto Rico, pues ya pudieron haber atendido en ese momento muchos de los asuntos que allá no pudieron ser atendidos. Porque nuestra Constitución emana del año 1952. Y entonces pues ya en ese momento había mucha más avanzada en términos de todo lo que debería incluir nuestra Carta de Derechos. Y muy bien, como dice el artículo 2, sección 1, que habla de nuestra dignidad, que es inviolable. Los derechos constitucionales originalmente se hicieron para proteger al pueblo de la autoridad, el poder que tiene el Estado. De ahí es que emana nuestra Carta de Derechos, tener unas herramientas de tu poder contra el Estado, de decirle, mira, espérate, yo tengo estos derechos, tú no puedes venir a abusar de mí, tú no puedes venir a imponerme cosas más allá de lo que está en la Constitución. Y entonces, pero sin embargo, cuando vemos, y una pregunta que alguien puede hacerse, dice, está bien, eso es contra el gobierno, ¿y qué contra personas privadas? ¿Y qué contra una persona privada? El derecho a la intimidad ha sido salvaguardado por nuestro Tribunal Supremo, que es uno de esos derechos que tú puedes hacer valer también contra personas individuales. Nuestro derecho a la intimidad, que es inviolable, y nuestra dignidad es algún derecho también fundamental que también se puede anteponer ante personas privadas. Y sí, ciertamente, nosotros estamos viendo
estamos septiembre de 2021, estamos viendo que básicamente desde marzo 2020, pues en Puerto Rico ha habido órdenes ejecutivas tras órdenes ejecutivas. Esto quizá era un aspecto que antes no era tan conocido. Correcto. Porque sí, de cuando en cuando se emitía una orden ejecutiva y no se prestaba mayor atención porque podía ser sobre aspectos que realmente no tuvieran que mediar tanto sobre nuestro diario vivir o sobre nuestras libertades o sobre nuestra forma de poder manejarnos en nuestra sociedad. Pero claro, aquí nadie nunca había vivido una pandemia. La última pandemia había sido en 1918 con el Spanish Flu. Y estamos caminando sobre terreno nuevo para esta generación. Yo creo difícilmente haya personas de que vivieron aquello que todavía estén viviendo en este momento. Y entonces, pues sí, a partir de esta situación de emergencia, pues se ha ido orden ejecutiva tras orden ejecutiva. Claro, como bien usted dice, lo importante es decir, mira, la orden ejecutiva no es una legislación, las órdenes ejecutivas no pueden ir por encima de la Constitución. Y por eso es que las órdenes ejecutivas hay que escudriñarlas bien, así como estamos llamados a escudriñar la palabra, ¿verdad? Correcto, sí, amén. Para que nadie que se pare en ningún lado empiece a hablar de la palabra y tú digas, espérate, yo escudriño la palabra y yo sé lo que... Pues de esa misma manera nosotros estamos llamados a escudriñar esas órdenes ejecutivas y decir, espérate, esto que me están poniendo aquí, esta orden ejecutiva, tiene un conflicto sobre un derecho fundamental que me asiste. Claro, y que de muchas de ellas, pues, como decíamos ahorita, están de alguna manera trastocando, ¿verdad?, ciertos derechos que como personas, ¿verdad?, tenemos y como votantes que somos y contribuyentes de este país, y por encima de eso, ¿verdad?, con unas ciertas libertades que ya venimos propias del ser humano, dispuestas por Dios para uno, ¿verdad?, están siendo trastocadas. Y una de esas cosas que están siendo trastocadas, unos elementos que están siendo trastocados, es ese derecho que también hemos visto que a través del gobierno ha tratado de intervenir en lo que es el derecho de los padres tener ese cuidado que constitucionalmente pues nos cobija, ¿verdad? El derecho, como bien anoté aquí, el derecho de los padres en la educación y que se fundamenta en los tratados de los derechos humanos, propiamente en el derecho y la garantía que tenemos y que se nos otorga dentro de ese monopolio moral y no solamente moral sino religioso también, ¿verdad? Como hombres y mujeres de Dios que somos y que velamos y que creemos en un Dios todopoderoso y que la misma Constitución está basada en ese fundamento tan hermoso y precioso, ¿verdad? Y que hemos visto cómo el gobierno, dentro de otras formas, ¿verdad?, ha tratado de legislar para quitarle de las manos o intentar quitarle de las manos a los hijos y que sea el Estado el que gobierne, ¿verdad? O que dirija la dirección de esta generación que se está levantando y las diferentes generaciones. De hecho, cuando hablamos de esto espiritualmente hablando, sabemos que todo esto tiene una maquinación demoníaca, ¿verdad? Y tiene una agenda escondida que obviamente nosotros que conocemos, ¿verdad?, como pastores, conocemos cuál es la intención enemiga, ¿verdad?, espiritual de todo esto, pero que el enemigo necesita gente para llevar a cabo, ¿verdad?, esta circunstancia. Y si la iglesia, como bien lo hemos visto a través de otros programas, si la iglesia sigue perdiendo derechos, son derechos que no vamos a poder tomar de nuevo y los va a perder. Y uno de ellos es ese, o sea, ese derecho que nosotros como padres tenemos, y lo digo porque hace poco, pues, mi hija tuvo una bebé, ¿verdad? Es la número 12 nuestra, y me ocupan mis nietos. Porque mis hijos están grandes y mis hijos fueron criados y mis hijos han sido criados y aún mi yerno han sido criados en el Evangelio y saben lo que tienen que hacer. Pero me ocupa como abuelo, no solamente como padre, como abuelo me ocupa y como pastor en las próximas generaciones que el enemigo está tratando de trastocar con eso. Y por eso queríamos hablar de esto. ¿Tú quieres algo que decir? Sí, no, la pregunta que puede estar en el tintero, ¿verdad? ¿Qué derecho nosotros tenemos como padres? Por ejemplo, tenemos un caso de que porque el niño no está vacunado, el Departamento de Educación creó su propia carta, su propia affidavit, o no sé cómo se llame, para que el pastor
tiene que ser obligadamente el pastor, tiene que firmar, y por eso no aceptaron los niños, por causa de que el pastor no está firmando. Hicieron una carta donde el pastor donde asiste esa persona y la persona le está diciendo, y es un empleado del lugar, le está diciendo es por conocimiento propio, porque yo, por derecho propio. Claro. Conciencia, por conciencia. Por conciencia propia, que yo no me quiero vacunar, no quiero vacunar a mis hijos, no es por mi religión, no es por hasta dónde puede llegar esa persona, porque se manifestó también el hecho de que los amenazaron con el Departamento de la Familia. Hasta dónde ellos pueden llegar, qué derechos ellos tienen, porque realmente el papá lo dice, se lo dice a su jefe, es empleado del lugar, y le dice por derecho, ¿cómo es? Por conciencia. Por conciencia. No quiero vacunar a mis hijos, no me quiero vacunar mi familia, nos sentamos, hablamos, hasta dónde ellos pueden llegar. De hecho, ¿Cuál es el derecho? Perdóneme que el derecho es el derecho, es que no recuerdo bien si en el artículo 12, el derecho de conciencia y de religión. Ajá. O sea, pero él bien, como mi esposa dice, le comentó al director de la escuela, es que esto no tiene que ver nada con mi pastor, porque el problema es que ellos quieren que se utilice la palabra dogma. ¿Ves? Que es como una dogma. Y obviamente, pues los que conocemos la palabra dogma, ¿verdad? Sabemos qué implica esto. Yo no puedo firmar, ¿verdad? Y esta es mi apreciación, usted me corrige. Yo no puedo firmar un documento que lleve eso, porque lo primero es que yo no estoy obligando a nadie a que siga el hecho de que se vacune o no se vacune. De hecho, nuestra posición siempre ha sido que nosotros respetamos al que se vacuna como al que no se vacuna. Exacto. Y aquí nosotros los vamos a recibir a todos. Esa ha sido nuestra postura y va a seguir siendo nuestra postura. Si te vacunaste, fine. Si no te vacunaste, respetamos también todo eso, pero te vamos a recibir. Independiente. Y no te vamos a sectorizar. O sea, te sientas con el que se vacunó, no sé, el que no quiera venir, pues que no venga. Esa es nuestra postura. Pero, como decía mi esposa, ¿qué derechos tiene ese padre o esos padres para poder hacer algo? Porque ellos han tratado de hacer 20 cosas. Y lo último que le dijeron fue, bueno, pues homeschool. Mira, Apóstol, gracias por la pregunta. Usted dijo algo al principio que se aplica no solamente en el aspecto espiritual, legal, en todas las áreas de nuestra vida. Y bien lo dicen las escrituras, por falta de conocimiento el pueblo perece. Y es por falta de conocer realmente todos los derechos que a uno lo asiste. Miren, lo primero es que el Estado no puede obligar a las personas a vacunarse. Y eso ellos lo saben bien consciente. Y nosotros, como decimos en derecho, eso es algo que está estipulado. Eso es algo que no hay controversia sobre eso. Exactamente. Eso no es motivo ni de discusión ni de debate. Eso el propio Estado lo reconoce. Entonces, el Estado está obligado por el artículo 2, sección 7, a ofrecer una educación. Toda persona tiene derecho a tener una educación gratuita hasta los 21 años. Y también la persona puede ir a un colegio privado. Claro. También a los colegios existe un derecho de decir, mira, yo no te puedo aceptar acá si tú no estás vacunado por un asunto de salubridad. Y eso también nosotros lo tenemos que entender. Nosotros como padres, como cristianos, tenemos que entender que el Estado te dice, mira, usted, todo el mundo conoce que cuando uno era chiquito le decía, mira, tienen que traerme la tarjeta verde de vacuna. Y si no me trae la tarjeta verde de vacuna, aquí no te aceptamos. Y eso tiene un motivo de ser por salubridad, ¿verdad? Porque tú tienes que también como Estado, y eso lo entendemos, que tiene que ver por la salubridad general de todo el mundo. Y si hay un factor de riesgo, que ellos entiendan que es un factor de riesgo, pues van a tomar esas medidas. Claro, esas medidas de tratar de salvaguardar la salubridad del general tampoco pueden ser en menoscabo del derecho que tiene la otra persona, en este caso de la educación. Entonces, el problema que recientemente he estado escuchando y entiendo que muchos padres se están enfrentando es que durante... Y lo curioso de la foto es que la gente dice, no, cuando hubo la pandemia, dicen, no, es que estamos metidos todavía en la pandemia, esto no ha terminado. Que durante ese periodo inicial, pues a los estudiantes se le dio la oportunidad de recibir la educación por métodos alternos, ya fuera virtual, ya sea fuera online, pero ese derecho no se estaba afectando en ese momento, claro.
pero ahora le están requiriendo que tenga que ir presencialmente y no le están garantizando, por otra parte, que puedan educarse de esta otra manera. Entonces, pues, ¿dónde con toda razón, y que eso no es correcto? El Estado tiene la obligación de darle la educación y no puede obligarlos a vacunarse tampoco. Y si son menos de 12 años, menos, porque tampoco se ha establecido que esté aprobado para ello. Entonces, pues esto nos pone en una situación bastante difícil, tanto para el Estado como para los padres. Pero ¿cuál es el derecho que tienen los padres? Los padres decirle, mira, yo tengo derecho a que mi hijo sea educado porque así la Constitución me lo garantiza. Yo no quiero exponerlo, yo no lo quiero que se vacune. ¿Por qué? Porque por una convicción propia, y que es el caso que usted nos trae la atención. Y a mí tú no me puedes obligar. Hay una orden ejecutiva que establece lo que establece, que tiene que ser a través del pastor, pero como usted dice, mire, a lo mejor se dio la situación de que el pastor que ella o alguien de iglesia puede decirle, mire, yo no te puedo firmar esa declaración jurada porque yo no estoy de acuerdo con ponerte eso por escrita. Claro, eso no deja sin un legítimo derecho a esta persona a decirle, mira, está bien, no me lo quiere poner, pero yo, que tengo la patria potestad, que tengo la custodia sobre mi hijo, que hasta que él sea mayor de edad, soy quien tiene que velar por sus mejores intereses y sus derechos, y tengo ese derecho. Yo no quiero que él se vacune. Tengo mis razones muy, muy particulares. Erradas o no, eso es un asunto que nosotros no entramos sobre eso. Es que es su convicción y no se le puede obligar a esto. Y entonces, pues, ciertamente tiene el derecho a ir al Departamento de Educación. Me dice, pues mira, yo necesito que me lo eduquen de alguna otra manera. En última instancia, esta persona pues tiene un remedio. Posiblemente tendría que agotar el tener que ir al Departamento de Educación y radicar una querella. Hacer una queja formalmente, comenzar un procedimiento ante el Departamento de Educación en esa línea, y darse la tarea de hacer esto. Claro, por experiencia propia, no solamente por haber trabajado legalmente específicamente en los casos de mis hijos en querellas y quejas contra el Departamento de Educación. Por mi experiencia yo puedo dar testimonio de que en muchas ocasiones uno puede dar la impresión de que todo este sistema por diseño está establecido para llevarte al agotamiento y al fatigamiento de tú decir, mira, fíjate, desisto de radicar querella, desisto de hacer esto porque es tan complicado, es tan complejo, que hasta el punto, el momento en que yo pueda obtener un remedio, sea el remedio que me vayan a otorgar, pero que yo pueda atravesar un procedimiento formal encaminado a que mi queja o querella se pueda ver el reclamo, pues es un tanto difícil, pero sí le existen derechos. También tiene el derecho de acudir ante un tribunal. Claro, por experiencia propia, los procedimientos de tribunales, por ejemplo, tiene un curso escolar que tiene que atender de agosto a mayo. Si radica un recurso ante el tribunal, no puede radicarlo de forma ordinaria, porque en lo que se da todo el trámite en el tribunal se le va el semestre. Correcto, sí. O sea, tendría que hacer un recurso extraordinario, un interdicto, un entredicho, algún remedio extraordinario que las reglas de procedimiento civil disponen para atender esto de forma expedita. Y ciertamente, pues, como dije anteriormente, estamos en unas posiciones, unos terrenos que ponen en desventaja en muchas ocasiones a los padres. Como le pregunto a la pastora, como pastora dentro de una congregación, ¿verdad? ¿Cuál es el insumo que usted ha recibido de sus feligreses en cuanto a este detalle más o menos? O sea, no específicamente en un caso, sino en todo lo que está pasando, en todo lo que está trastocando el derecho humano, el derecho que tenemos también como personas, como decía ahorita, pensantes, votantes, contribuyentes de este país, y que entendemos que, como hemos estado hablando, pues, de alguna forma afecta la psiquis de algunas personas, porque como bien decía mi esposa en el caso que estábamos hablando, los niños empezaron a llorar. Porque pues les hace falta ir a la escuela, quieren interactuar con sus compañeros, quieren estudiar, en el caso nuestro, ¿verdad? Que son niños que se han criado en el Evangelio y ya tienen más de 12 años. De hecho, en estos días hubo una orden ejecutiva también que decía que en estos eventos multitudinarios no podían estar los niños de 12 años, incluyeron lugares cerrados
claro, en una clara agenda oculta, ¿verdad? Tratando a eso es que yo me refiero, o sea, y uno se siente, ¿verdad? Yo no sé, a veces uno siente impotencia de no poder quizás hacer algo más, y como usted dice, el chocar contra el andamiaje gubernamental, que es a lo que te lleva a un cansancio, porque la persona que estábamos hablando ahorita, que son gente de nosotros, ¿verdad? Hijos de la casa, él fue y radicó una querella, él ha hecho lo que ha tenido que hacer, y la alternativa fue, vete a homeschooling. Que ni siquiera, lo que yo muchas veces uno no entiende, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Esto es uno razonando dentro de la ignorancia, ¿verdad? ¿Cómo estuvimos un año dando clases online y ahora no se le pueda dar la alternativa? Que también, de alguna manera, si lo vemos, ¿verdad? Al ser humano, la cera de cierta manera la psiquis, porque, ok, a ellos sí y a mí no. Exacto. ¿Ves? Ahora también, en estos días, también se emitió una carta administrativa por educación, donde querían ponerle unas argollitas, una de un color al que sí y otra de otro color al que no. Que también, si vamos a pensar un poquito más allá, los lleva a lo que muchas veces se peleó hace un tiempo atrás, que era el bullying. ¿Ves? Y a ese señalamiento. O sea, cuando uno viene a ver, es una gama de cosas que puede seguir despertando y que pueden seguir lacerando lo que es las emociones, los sentimientos de una persona. Definitivamente, obispo. Afecta no solamente al estudiante, porque muchas veces nos olvidamos del estudiante. Correcto. Del estrés emocional que está viviendo y no le proveemos tal vez lo que necesita, sino a los padres. Es agobiante, trastoca familias, porque es la frustración. Yo siempre le digo a mi esposo, llega el momento que te drena emocionalmente. Entonces son los momentos donde definitivamente necesitamos una total dependencia del Señor. Amén, amén. El discernimiento para que sabemos que vamos tal vez en contra de lo que la corriente del mundo, pero que hay una esperanza. Pero es muy importante el conocimiento. Como yo decía, veníamos hablando de eso porque ayer casualmente hablé con una persona, no es de nuestra congregación, pero venía hablando con una persona que el Departamento de la Familia hasta la visitó. O sea, fueron una cadena de eventos que si lo miramos bien, ¿verdad? No tenían razón de existir porque había unos derechos que la cobijaban. Más sin embargo, ella por falta de conocimiento no fue a las debidas medidas anteriormente y se expuso a eso y eso le afectó hasta en la familia, su relación con su esposo, discusiones en los nervios, todo lo demás, lo abruma la ansiedad y todo eso se lo pasamos a nuestros hijos. Entonces, correcto, a la larga, a la corta, los más afectados son ellos. Y definitivamente concuerdo con usted. Yo no puedo entender que si había una alternativa cuando estaba la pandemia, ¿cuál es la razón por qué no pueden ofrecerla si por medio de la Constitución se supone que le ofrezcan una educación? A eso es a lo que me refiero y a esa dirección. ¿Ve? Es que uno se sienta a analizar todo esto, ¿verdad? De alguna manera y las alternativas las hay. Porque si las hubo en un tiempo, en el inicio, porque como usted dice, todavía estamos en un tiempo pandémico, pero que ha ido quizás minimizando o no. Todo también esto depende de la buena o mala información que las noticias están dando, ¿verdad? Y ahí es que también se ha descubierto, ¿verdad? El hecho de que a través de personas que han hablado en diferentes foros, cómo las noticias o cómo la información se ha distorsionado por unas cuestiones económicas gubernamentales. Y que eso lo sabemos todo y que no debemos tapar el cielo con la mano. O sea, eso aquí lo sabe todo el mundo. Que el dinero mueve montañas para ellos. ¿Ves? Hay un punto muy importante, ya que está hablando del dinero, y es que no se está considerando aquí muchas veces, ok, vete al homeschooling. El homeschooling no todas las familias lo pueden ofrecer. Correcto. Si económicamente ambos tienen que trabajar porque económicamente necesitan traer el pan a la casa, pues no lo pueden ofrecer. Entonces, estás poniendo a esta familia y la educación de este niño en peligro. Simplemente porque no le ofreciste un derecho que le asistía a ese menor. Claro. Y que menoscaba ciertamente lo otro que usted acaba de decir, porque
una de las responsabilidades nuestras como padres constitucionalmente es proveerle a nuestros hijos alimentos, ropa, educación, o sea, y entonces, como usted dice, o sea, si yo no puedo salir porque me obliga el Estado a hacer esto, pudiendo tener la alternativa de hacerlo como lo hicimos en el comienzo de la pandemia, pues entonces, ¿por qué? Entonces, no es lo mismo, porque ahora mismo mi hija, nosotros en el tiempo cuando comenzó la pandemia, tuvimos a nuestros nietos en nuestra casa, ¿verdad? Y gloria a Dios, pues que ya pues uno está retirado, mi esposa y yo estamos retirados y podemos atenderlos. Y ellos estuvieron estudiando un año en nuestra casa online, ¿verdad? Y ahora pues comenzó el nuevo, ¿verdad? El híbrido. Pero, ¿por qué no ahora con los que no desean someterse a lo que el gobierno quiere someterlo? Esa es mi pregunta, eso es simple. Sí, nos hacen una pregunta para el licenciado. ¿Cómo las universidades son organizaciones sin fines de lucro, qué procede cuando le han cancelado la matrícula porque no se ha vacunado? Bueno, en el caso, eso te puede tener una pregunta, si es una universidad privada o una universidad, pública. Aplica el mismo principio que realmente que en las escuelas. Uh-huh. Aplica el mismo principio que en las escuelas. La universidad, si es privada, tiene derecho a establecer sus pautas. Uh-huh. Uh-huh. Correcto, sí. Tiene derecho a establecer sus pautas, de decir, mira, para que tú puedas estudiar en esta universidad tienes que tener X requisitos. Sí, aquí me escriben UPR. Si es UPR, si es pública, aplica el mismo principio de la escuela pública. Uh-huh. Ellos tienen derecho, cuando van a aceptar a un estudiante, mira, algunos estudiantes le piden hasta antecedentes penales, le piden un sinnúmero de criterios. Ahora con la situación que estamos viviendo, que normalmente era un requerimiento cuando tú estabas en la escuela pública, te pedían la tarjeta de vacuna. Obviamente, por las circunstancias que estamos pidiendo, te van a decir, mira, para tú venir a estudiar aquí, también tienes que tener esto. Esto también la universidad tiene derecho a pedirlo dentro de los requisitos. Uh-huh. En el caso de los estudiantes universitarios, pues ahí los derechos que establecen en la Constitución, que es hasta los 21 años, por ejemplo, hipotéticamente, si estamos hablando de un estudiante de 22, 23 años, pues el aspecto allí de los derechos de educación, pues entramos en un área gris sobre hasta dónde podemos exigirle a la universidad como tal, decirle, mira, me tienes que dar una educación online. Uh-huh. El derecho es poder establecer una educación primaria y secundaria. Y entonces, pues ahí ciertamente hay un área gris en cuanto a cuánto podría exigirle a la universidad. Uh-huh. Esto no es fenómeno de aquí. En Estados Unidos también hubo universidades que dieron de baja estudiantes atletas que no se querían vacunar. Y las universidades los dieron de baja. Eso fue noticia a nivel de Estados Unidos también. Uh-huh. Claro, estamos viendo unas circunstancias atípicas. Y esto hay, como yo muchas veces le digo a mi amada, la pastora, yo digo, mira, yo muchas veces le pido al Señor que me dé, así como le dio a los hijos de Isaacar, el don del discernimiento. Amén. En estos uh-huh. tiempos que estamos viviendo. Uh-huh. Porque en estos tiempos que estamos viviendo van a requerir de discernimiento, porque no como estábamos acostumbrados a que las cosas funcionaran en como lo que conocíamos como normal, van a estar operando en estos tiempos. Uh-huh. Y entonces, pues, claro, pero dentro de esa misma línea es que uno tiene que escudriñar cuando viene esta orden ejecutiva, decir, bueno, para que no se aprovechen de esto tampoco. Uh-huh. Y hay unos derechos fundamentales que tampoco. Pero es un asunto de empezar a utilizar nuestra razón y ver cómo le damos la vuelta a estos asuntos y buscar una solución. Uh-huh. Aquí lo importante es buscar soluciones a estas circunstancias que pueden estar enfrentando ellos. Si la universidad no le acepta porque no está vacunado, esto no es el fin para que él pueda procurar una educación, ¿verdad? Uh-huh. Hasta donde yo tengo entendido, el sistema UPR no está dando educación en línea, aunque entiendo que lo estuvieron dando un tiempo. Uh-huh. No creo que estén en la plataforma o estén en esta línea. Esa es la situación con relación a... Entonces, una pregunta que viene a mí, yo no sé, dentro de mi ignorancia, porque yo de esto no sé nada. Teniendo las ayudas federales, las becas, ellos no les exigen una beca que ya fue aprobada.
que ese dinero ya le llegó a la universidad y no quieren aceptar ese estudiante. ¿Qué hacemos con eso? Esa beca la pierde. ¿Qué hace el estudiante? Sí, bueno, se supone, ese dinero, bueno, dentro de lo que lógicamente yo puedo pensar es que ese dinero de la universidad, si es por estudiante matriculado, la universidad tendría que devolver ese dinero. Okay. Ese estudiante, sí, es lo que dentro más de eso, el yo puedo estudiante entender. puede reclamar su beca que fue aprobada. Lo que pasa es que eso para los estudios. Tiene que ser Ajá. devuelta a la institución que dio se la el da. dinero, Sí, exacto, por el eso. dinero. A eso me refiero, porque entonces el estudiante se ve obligado a moverse a quizás una universidad que da la educación online. Y como se ve obligado a moverse, pues tiene que mover su beca, me imagino yo. De hecho, comentaba uno de nuestros hijos espirituales, uno de los jóvenes que está estudiando en la Universidad Interamericana, que uno de los profesores de ellos que no se quiso vacunar, lo sacaron. Y él dijo, bueno, pero es que nosotros tenemos la plataforma para dar clase online y yo lo puedo hacer online. Pues no se lo permitieron. Tampoco. O sea, obviamente pues eso tendrá unas implicaciones legales que después él tendrá que trabajar con eso, pero si la institución tiene los recursos, ¿por qué negárselo a dar clase online? Porque no se vacunó. O sea, es que de eso es lo que estamos hablando. O sea, esa laceración, ese trastoque de esos derechos que uno tiene, que como usted bien decía ahorita, se enfrenta uno con este andamiaje gubernamental y aún no gubernamental, privado también, que quiere seguir las instrucciones y entonces se trastocan esos derechos y es fuerte y a veces uno siente impotencia porque la gente viene a hablar con uno y uno pues le puede decir unas ciertas cosas, pero siempre uno termina diciéndolo, ve al Tribunal Federal, haz algo con el Tribunal Federal, que es el que puede hacer algo con esto, porque entonces entra la parte económica, porque no todo el mundo tiene los recursos para, como usted dice, el Estado siempre tiende a cansar a uno y suspende, y esto, y estirando, y cuando uno viene a ver, uno dice, yo he gastado más en esto que si me hubiese vacunado. Sí. Uno termina tomando decisiones que no quiere. Que uno no quiere. Miren, el caso muy particular de nosotros, y esto es particular. Mire, el año pasado, cuando a mí me llamaron que era el último compu de mi hijo y terminamos, yo no podía creerlo. Yo dije, yo acabo de terminar el último compu y el para que no saben del compu es la reunión que se hace en el Departamento de Educación Especial, donde va el maestro, todos los funcionarios encargados de desarrollar un plan educativo individualizado del estudiante. Y yo no podía creerlo. Yo llamé a Pastor y le dije, mira, yo acabo de terminar. Y cuando digo el último, es que estuve como alrededor de 14 años haciendo esto. Bueno, desde que entraron en kindergarten. Y cuando uno mira para atrás todos los años, uno dice, wow, estos fueron muchos años y duros. Y que realmente, si no fuera porque nosotros hemos recibido una palabra profética de que ellos iban a llegar a la universidad, y uno tenía esa convicción y esa fe de caminar en eso, el sistema te detiene. El sistema te detiene. Hubiera llegado el momento. Hay mucha gente hubiera llegado el momento de decir, mira, olvídate de esto, yo lo sigo pagando por mi cuenta, los servicios. Pero si no hubiera sido por eso, realmente, estadísticamente, yo estoy casi seguro, Apóstol, que si observamos estadísticas, hay muchos que se quedan en el camino. Pero es bien importante. Y salieron de viaje, perdóname, antes que se me olvida. Sí. Y personas que se han visto obligados a salir fuera de Puerto Rico porque no vieron alternativa, aún sin desearlo, aún entendiendo que su vida iba a ser aquí, teniendo sus profesiones y todo, se han visto obligados a irse por causa de que no tenían conocimiento ni entendimiento de los derechos y también se cansan de pelear. Yo lo dejo porque pues no voy a seguir con esta. Pero fíjate, un elemento bien importante que el licenciado, ¿verdad? Y Pastor acaba de decir y acaba de mencionar, ¿verdad? Es el hecho de que él se afirmó y se paró en una palabra profética. ¿Ve? Y eso es lo que muchas veces nos sostiene. Bueno, muchas veces no. Siempre nos debe sostener esa palabra profética. Nosotros no somos, y es lo que, ¿verdad?, uno ministra, nosotros no somos cualquier cosa. Los hijos de Dios no son cualquier cosa. Nosotros somos gente de poder.
gente de la y yo sé que hay ciertas cosas naturales en el entorno de una persona que no permite que tenga quizás esa fuerza, quizás por lo que está viendo naturalmente y no lo que ve espiritualmente. Pero me llegó esa parte cuando él dice, nosotros recibimos una palabra profética y caminamos sobre esa palabra profética. Y por eso es que esto es importante entenderlo, mis hijos que me están escuchando, no solamente de los hijos de la casa, aquellos que están conectados, ¿verdad? Y aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Hay que darle saludos de parte de unas personas, pero sigue que estoy buscando. Y eso es lo que debemos entender. Nosotros tenemos unos derechos que nos asisten, no solamente constitucionalmente, sino derechos que Dios nos ha otorgado a la libertad, ¿verdad? Y a ser personas libres y no retroceder en aquello que Dios nos ha permitido conocer. Y por eso, como decía mi esposa bien ahorita, el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y por eso es que estamos teniendo esta serie de programas, igual que con la licenciada Adanora Enríquez, porque el pueblo tiene que conocer qué puede hacer, qué debe hacer, cuáles son esos derechos que le asisten. Y que si se sostienen en una palabra profética, todo lo que ellos vayan a hacer, todo se puede lograr. Lo que hay es que tener perseverancia, lo que hay que tener es consistencia. Obviamente en la parte espiritual primero y obviamente movernos en la parte natural, porque esto es lo que crea el equilibrio, el balance, ¿verdad? De lo que somos nosotros como hombres y mujeres del espíritu versus personas que vivimos en una tierra y tenemos un cuerpo humano, ¿verdad? Y que si mantenemos ese equilibrio, sustentados, sometidos y sujetados a la palabra de Dios, pues entonces yo creo que podemos lograr muchas cosas. Un pueblo que se une bajo unos principios o sobre unos principios poderosos del reino, ¿verdad? Y de la palabra, yo creo que puede lograr mucho. Regresamos a Blessing Morning, el programa que bendice tu mañana. Si estás desayunando, buen provecho. Y si estás haciendo algo en tu casa, estás limpiando, estás haciendo, sigue declarando palabras, sigue adorando. Pon el radio bien fuerte para que tu vecino escuche la bendición que estás recibiendo tú en tu casa y que sea parte de esta bendición en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en esta mañana, en una mañana especial, juntamente con los pastores de la iglesia Ministerio Fruto Vivo de Ponce, el pastor y licenciado Arnaldo Rivera Seda y la pastora Dayanara Muñiz, su esposa. Así que nos sentimos contentísimos y hemos estado recibiendo una información muy, muy buena, muy valiosa de cómo es que funciona esto de los derechos, ¿verdad? O debería funcionar los derechos de los padres en la educación de nuestros hijos, ya que como padres nosotros pues tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, constitucional, como hablábamos ahorita, de proporcionarles una vida digna, ¿verdad?, una existencia, ¿verdad?, una vida digna en lo natural, garantizarles la satisfacción de la alimentación, poderlos vestir, ¿verdad?, que es una de nuestras responsabilidades, y el pleno desarrollo de las responsabilidades en cuanto a lo que es la familia, en el seno familiar, la escuela, la sociedad, la educación misma y esa existencia también médica. O sea, toda necesidad es responsabilidad y es un derecho que nosotros tenemos que cumplir con nuestros hijos, y esto es parte de esa, yo digo que es parte de esa libertad de conciencia y nosotros como hombres y mujeres de Dios, de religión que tenemos. Yo esa palabra religión a veces me choca mucho. Yo prefiero hablar de vida cristiana, ¿verdad? Y de ese estilo de vida cristiano que deberíamos tener, porque a mí esa palabra religión como que me entorcha. Solamente la palabra cuando dice la verdadera religión, ir a orar por las viudas, los enfermos, pero fuera de eso, realmente la palabra religión como que nos enmarca, nos encasilla. Sí. Nos enmarca como ese sentido tradicional, ¿verdad? Yo le llamo de esta manera, licenciado, a lo mejor, ¿verdad? Y no quiero, ¿verdad?, con esto que voy a decir, nosotros estamos fundamentados, ¿verdad?, en lo que hicieron los antiguos, ¿verdad?, y todas esas iglesias, pero ese sentido, ese mover arcaico de muchas cosas, ¿verdad?, tradicional que a lo largo de los años lo que hicieron realmente fue limitar, porque una de las cosas que nos limitó, ¿verdad?, como iglesia, y hablo de nuestros antepasados con relación a la iglesia, es el no entender que la palabra de Dios es un libro no solamente de vida, sino que es un libro de política. Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Y que ese gobierno de Dios establecido en nuestras vidas nos lleva a un estilo de vida correcto, conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Entonces, nuestros antiguos siempre ven, que la iglesia no se debe mezclar con esto. Que la iglesia, que el Estado no tiene...
No, es que eso habla de otra cosa y eso pues ya lo hemos definido 1000 veces y la misma Constitución lo define, que el Estado no puede imponerte una religión y a eso es que se refiere de la separación iglesia-Estado, pero así a grosso modo hablando, ¿verdad? Pero la tradición no, que la iglesia acá y el gobierno allá, cuando nuestra Constitución, escúcheme bien aquel que me está escuchando, nuestra Constitución y nosotros pertenecemos a una democracia. Nuestra forma de vida aquí en Puerto Rico es una democracia. Y dice la Constitución que es participativa. O sea, todos tenemos ese derecho de participación. No importa si tú eres cristiano, no importa si tú eres ateo, no importa lo que sea, tenemos ese derecho. Eso es así. Vivimos en una democracia. Pertenecemos a un reino donde es una teocracia, ¿verdad? Claro. Pero dentro donde nos vivimos y donde nos llevamos a el instrumento que utilizamos para establecer el reino es mediante una democracia. Sí, señor. Y sí, ciertamente, fíjese, las tradiciones, y esto no tiene que ver con el tema, cuando dijo de las religiones, precisamente eso impidió que en aquel tiempo no pudieran reconocer que Cristo, el Mesías, caminaba entre ellos. Claro que sí. Y yo creo que es uno de los elementos que el enemigo utilizó en cierto momento, que nos ha llevado a que la iglesia se haya quedado en un status quo inerte, de no levantarse en los momentos correctos, ¿verdad? Y que ha sido una iglesia, ¿verdad? Dormida, que ahora el Señor está intentando levantar y está tratando de que una generación se levante para que nuestros derechos, no solo como cristianos, sino como seres humanos, no sean menoscabados. Y eso es lo que estamos hablando. Amén. El derecho de que los padres, el derecho de los padres en la educación, ¿verdad?, de nuestros hijos. Y el gobierno ha intentado quitarle de las manos a los padres los hijos, ¿verdad? Lo ha tratado de intentar y yo creo que no va a dejar de intentarlo hasta que no lo consigan. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que eso nunca va a ocurrir. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Licenciado, pastora, ¿verdad?, dentro de lo que puedan hablarnos. ¿Dónde podemos conseguir, ¿verdad?, para las personas que nos están escuchando, esa carta de derecho de lo que tenemos los padres? Y se une, quiero aprovechar que se une el apóstol Kevin Torres. Es que tengo al otro Kevin acá. Sí. Y lo miré. Y es Roque Torres también. Y es Roque Torres también. Tengo no solamente mi yerno, sino mi hijo espiritual. Amén. Él que tiene su bebé reciente, la pequeña Becky, Rebeca Joan. Y es uno de nuestros hijos espirituales, pastor de la iglesia de San Juan, uno de nuestros pastores juntamente con su esposa, mi hija, que es hija natural y espiritual. Amén. Y ahora esa pequeña hermosura, como padre reciente, ¿verdad? O recién estrenado, ya tiene unas ocupaciones con su hija, ¿verdad? Y con su generación, con esa generación que se está levantando. Después ahorita pues nos dice dónde podemos conseguir eso. Seguro. ¿Tú tienes alguna pregunta, hijo? Sí, quería comentar también, ¿verdad? Referente a lo que se estaba hablando, de cómo no se ha enseñado correctamente. Yo entiendo que se ha limitado, ¿verdad? Lo que abarca la palabra. Yo crecí en una iglesia evangélica toda mi vida, mis papás también. Y no fue hasta que yo tengo 33 años ahora, hasta que yo cumplí 25 años, que yo dije, debe haber más que lo que a mí se me enseñó. Porque era bien limitado, era Dios no se mete en esto, Dios no se mete en lo otro, lo que Dios te quiere es castigar. Y pensando ahora en que mi hija está creciendo y en todo lo que yo he conocido, yo he podido ver que el resultado de lo que está ocurriendo ahora fue la falta de conocimiento que ha tenido la iglesia y como ha limitado, como decía el obispo, el hecho de que Dios se mete también en la política, ¿sabes? Proverbios está lleno de pasajes que dicen eso. Si el gobernante gobierna justamente, el pueblo es bendecido, es prosperado. Si el gobernador es tramposo, se junta, escucha malos consejos, el pueblo se afecta, ¿sabes? Está lleno de cosas así. Ahora, yo acabo de, ¿verdad?, ser padre. Mi hija tiene 2 meses y yo veo lo que está ocurriendo. Mi ocupación es, yo entiendo la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad?, como hijo de Dios, de enseñarle correctamente lo que dice la palabra, los principios, no venderme o ceder, ¿verdad?, a lo que está ocurriendo. Yo entiendo que eso es algo bien importante que los hijos de Dios tienen que reconocer ahora y que van a haber consecuencias a uno mantenerse firme. Ya lo estamos viendo. Pero
uno puede enseñarle, ¿verdad?, a sus hijos en su casa lo que uno quiere, pero ellos tienen que ir a la escuela. Ellos se tienen que juntar con otra gente. Y el ver lo que el gobierno está haciendo con esto de la ideología de género, el ver cómo dice que no, que esto no es así, que no va a empezar todavía, y ya en las escuelas se ha visto, y ha salido a la luz en las redes. Nosotros podemos ver cómo muestran imágenes, que uno dice, ven acá, pero esto antes se consideraba pornografía o algo así, ahora esto es lo que se va a enseñar en las escuelas. ¿Qué autoridad puede tener el gobierno, ¿verdad? Aunque nosotros hemos visto que ellos están haciendo lo que les da la gana, en palabras simples, en cuanto a la educación de los hijos, pero ¿qué derecho tienen los padres o qué autoridad tienen de hacer una manifestación, de pararse firme y decir, no, pero es que yo no estoy de acuerdo con que se enseñe esto en las escuelas? El gobierno tiene autoridad completa en decidir qué es lo que se le va a enseñar en las escuelas públicas, ¿verdad? Que son las que ellos administran. Y añado a la pregunta, siendo así, ¿qué implicaciones pudiera tener para estas personas? Que nos paremos firmes, ¿verdad? Una de las cosas que yo le decía a mis nietos, compartiendo eso que tú estás diciendo, yo le decía a mis nietos más grandes, yo le decía, mira, si comienzan a enseñarte eso, párate del salón y vete afuera. Y di claramente, yo no voy a aprender esta pornografía. Porque los que hemos visto lo que se está enseñando y hemos visto las imágenes de lo que se está viendo, eso es pornografía. Sí, completamente. Lo traten de disfrazar, como lo traten de disfrazar, sigue siendo pornografía. Sí. Mira, Apóstol, felicidades. Gracias. Felicidades por esa beba que tuvimos la oportunidad de verla. Es preciosa, que el Dios la bendiga y la llene de su gracia siempre. Amén. Y su misericordia siempre esté con ella. Amén. Mira, los derechos de los padres de educación, y eso lo iba a traer ahorita, es que hay uno... Fíjate, el tema de hoy, los derechos de los padres y la educación de sus hijos, es que hemos visto como que ese derecho es un derecho que se le ha pasado al Estado o a otras personas a darlo. Bíblicamente, cuando vemos Deuteronomio 6 y 7, realmente, así como Proverbio te dicen, el Proverbio te habla, instruye a tu hijo en la palabra para cuando sea adulto, y Deuteronomio te habla de que enseñar esta palabra a tu hijo de noche y de día y medite en ella en todo tiempo. Es que desde el principio, el diseño original era que la educación que recibieran los hijos fuera a través de nosotros. Correcto. A través de los tiempos que las civilizaciones fueron progresando, pues se fueron creando. Las universidades no siempre existieron. Las escuelas no siempre existieron. Y entonces, pues ciertamente, pues todo comenzó a cambiar y la educación venía y la recibían en estos lugares. Con relación a lo que tú dices, mira, ¿qué derecho? El derecho que tiene el Estado llega hasta donde tú permitas que te lo haga. Claro, hay una realidad con la que nosotros vivimos. Hay un sistema de educación pública que de la misma manera que hay una separación iglesia-Estado, con lo que el obispo correctamente dijo anteriormente, nosotros tenemos derecho a decirle que, y sí a levantarnos a protestar, eventualmente, y nosotros vivimos dentro de la democracia, hay unos representantes y unos senadores que nos representan, y ejercer la presión correspondiente a establecer qué es lo que tú quieres que en las escuelas se enseñe y lo que no se enseñe, por qué está correcto y no está correcto. Pero yo no sé si ustedes vieron una película hace muchos años atrás que se llamaba God's Not Dead. La primera parte, y en la primera, pues ya tiene 3 partes. La primera, este estudiante cristiano que está en este salón de clase, este profesor le dice, mira, usted me va a escribir en este papel hasta que llega donde esté George, que era el estudiante, porque nosotros la vemos muchas veces, y él le dijo, no, yo no puedo escribir eso. Dice, ¿cómo que no puede? La frase que Dios está muerto. Que Dios está muerto. Dice, God is dead. No, yo no puedo escribir eso. Dice, pues no puede escribirlo. Él mismo se paró con la autoridad que tenía para decir, yo no voy a escribirlo, no voy a cumplir con eso porque eso no está de acuerdo a mis convicciones. Correcto. Y el profesor le dice, sí, pues me vas a demostrar lo contrario. Y el que vio la película sabe cuál fue el resultado final. El que no la ha visto, la invito a que la vea, porque es una ilustración muy buena de cómo realmente tú puedes llevar a otras personas a que entiendan la lógica de por qué la existencia de Dios. Y entonces, pues eso, de igual manera, a nosotros como padres, tú le dices, mira, yo no tengo por qué tú me estás enseñando estas cosas. Pero yo no tengo por qué aceptar eso. Yo no tengo por qué irme con la corriente y aceptar esto. Yo tengo el derecho a denunciarlo. En una democracia, la Constitución a mí me protege también en la libertad de expresión. Correcto.
Y dentro de mi libertad de expresión está mi derecho a protestar conforme a lo que ya jurisprudencialmente, cuando digo jurisprudencialmente, significa a casos resueltos por nuestro Tribunal Supremo, que establece la forma y manera en que las protestas se pueden llevar a cabo. Correcto, sí. Y sí es un derecho que nos asiste. Por eso es que han habido marchas multitudinarias, que los medios no la cubrieron recientemente como ameritaba ser Nosotros la gobierno. cubrimos. Sí, Nosotros los la medios cubrimos. generales, Sí. pero ciertamente sí, ese derecho nos asiste. Pero en última instancia, es un asunto como dije, el derecho de los padres de educación no se circunscribe a lo que el Estado pueda hacer para educar a tu hijo o lo que dé o no dé. Ese derecho recae sobre nosotros, los padres, de cómo los vamos a educar a ellos. A qué lo queremos exponer y a qué no lo queremos exponer. Y en esa línea, yo creo que se van a ir moviendo muchas cosas de cómo nosotros vamos a ir buscando educarlos conforme a los principios de nuestro reino, que es el reino de Dios. Amén. Ellos no tienen la autoridad de tratar de implementar esto en colegios privados, o sí tienen el poder, la autoridad del gobierno. Porque he visto varios colegios que han cedido a eso. No sé si es que ellos han querido ceder o es que están teniendo la presión para ese currículo. Mira, mi mayor apreciación y que la mayoría de los colegios cristianos basen de algún principio de fe cristiana realmente. Y los colegios privados. Los colegios privados, la mayoría de ellos, yo creo que parten de una base de fe cristiana. Y en esa medida yo creo que realmente ellos no pueden imponerle al colegio privado realmente lo que van a enseñar o no. Sí. De hecho, eso es constitucional. Sí. Y entonces, que haya colegios privados que no tengan base de fe cristiana, que estén abriendo la puerta a algún tipo de enseñanza en cuanto a ese particular, pues sí, pero si tú tienes la capacidad de decirle, yo quiero ubicar a mi hijo en obviamente tú vas a darte al due diligence, de ver el currículo de la escuela, ver que lo que enseñan, escudriñarlo y decir, pues mira, a mí me parece que este es un lugar correcto donde yo puedo ubicar a mi hijo. Exacto. Y ahí tú estás ejerciendo un derecho sobre la educación de tu hijo, correcto, apropiado. Y eso que usted dijo es muy importante. Yo lo estaba pensando, cuando uno a veces piensa, yo tengo el derecho de esto, mucha gente piensa, yo tengo ese derecho y yo no tengo que hacer nada al respecto. No, usted se tiene que mover, como usted dijo, usted tiene que verificar qué le van a enseñar, dónde usted lo puede llevar, qué otras cosas usted puede hacer, porque ahora mismo hemos visto mucha gente que se queja, pero no hace nada. Correcto. Por años ha pasado eso, entonces tú te puedes quejar todo lo que tú quieras, pero si no haces nada para que eso se detenga, eso va a seguir corriendo. Y entonces es el momento ahora, y nosotros lo hemos entendido, de accionar. De hablar claro, de no tener miedo. Y hemos visto cómo cuando uno habla claro con la verdad, censuran a uno. Yo tengo un canal de YouTube de mecánica y a mí me sorprendió tanto que hace poco yo subí una foto mía y tenía un suéter que decía God First y me tumbaron el post. Por eso nada más, que podía ser ofensivos a otra gente. Entonces, nosotros hemos visto con la licenciada Danora también le está pasando que le están borrando ciertos posts que ella pone en las redes y todo lo demás, que nosotros vemos el ataque que hay, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir hablando y tenemos que buscar la manera de que el pueblo entienda. Y yo siempre lo he dicho de esta manera. Sea cristiano o no sea cristiano, tiene el derecho de escuchar las dos verdades. O la única verdad y la otra verdad que ellos dicen que nosotros sabemos que es mentira. Y ellos tienen que decidir, ¿verdad? Eso es democracia. Tú tienes las opciones al frente tuyo y tú decides por qué lado tú te quieres dirigir. Pero a mí me sorprende al nivel que hemos llegado, donde lo que se quiere enseñar es una mentira completamente, ¿sabes? Sacando a Dios del panorama. Biológicamente es un disparate. Entonces yo me pregunto, un niño que crece enseñándole que se puede unir un hombre con un hombre, una mujer con una mujer y pueden formar una familia, y ese muchacho o esa muchacha después quiere ser doctor, cuando llega a la clase de biología en la universidad, ¿qué le van a enseñar? ¿Qué tipo de doctores nosotros vamos a tener, ¿verdad? Y eso es lo que yo le quiero dejar saber a los jóvenes que están creciendo y a los padres. Tenemos que despertar. No es tan solo quejarse, es hacer algo, porque si no, si usted piensa que las cosas están malas ahora, si no hacemos nada, lo que viene... Claro. Es como el principio bíblico apóstol y obispo, la fe sin obra. Es muerta. Es muerta. Totalmente. Nosotros podemos tener la fe, creer la palabra del Señor, pero yo creo que en este tiempo definitivamente concuerdo con usted, tenemos que como iglesia levantarnos. Claro. Es el tiempo de los hijos de Dios, dejar el temor atrás, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros. Claro. Quería aportar también, que tal vez no lo han considerado, pero yo lo he visto, que hay padres también
que deciden hacer homeschooling. Entonces también quieren tratar de gobernar qué es lo que le vas a dar en el homeschooling. Eso es interesante. Padre y madre que me estás escuchando, Sí. usted tiene la autoridad para decidir lo que le va a enseñar. Si usted quiere ser un currículo cristocéntrico, usted da uno cristocéntrico. Si usted quiere un currículo que sea más abierto, usted lo da, pero bien importante que usted escoge lo que le va a enseñar. Correcto, eso es bien importante saberlo porque ciertamente eso es parte del derecho que uno tiene, poder escoger qué es lo que uno le va a enseñar a nuestros hijos conforme a lo que uno cree, ¿verdad? Y a la ideología que uno tiene realmente de lo que es nuestro estilo de vida. Claro, y que ahí uno ve que no es tan solo, ¿verdad? La gente no le gusta escuchar esta palabra, es una agenda. Es una agenda, porque cuando tú te quieres meter a mi casa, a mi homeschooling, a lo que yo le estoy enseñando a mi hijo y también tú quieres controlar eso, es una agenda completamente. Que en un momento dado en la legislatura trataron Hace unos también. años, fue como para el 2014 o 2015. Correcto. Trataron de meterse también ahí en lo que era el homeschooling también, para tratar de regularlo. La realidad es que en Puerto Rico, apóstol, no hay legislación que regule el homeschooling. No, esa ley no existe en Puerto Rico. Y entonces, Padre que le disculpen. digan que existe ley, le están mintiendo. Correcto. No existen leyes. Trataron de hacerlo, pero no pudieron. Sí. Y apóstol, y ahorita dijiste algo que me llevó a la palabra, si me vieron buscando el teléfono, buscando si te aplica. Dice, es que realmente tenemos que movernos. Y es que, como la pastora y yo veníamos hablando en el camino, a veces descansamos en la fe sin movernos, pero la palabra no nos enseña eso. Cuando vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, nos dice... vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y si hacemos estas cosas va a abundar en nosotros, no vamos a estar sin dar fruto. Correcto. O sea que nosotros como dentro de ese derecho que tenemos a la educación de los padres, no podemos quedarnos así, sino que a esa fe que tenemos, decimos, sí, tenemos la fe, sí, pero hay que añadirle. Correcto. Tenemos que movernos, tenemos que accionar esa fe. Pero enmarcar el derecho de los padres a la educación de nuestros hijos o encasillarla a un asunto de lo que el Estado hace o lo que el Estado deja de hacer o el colegio privado, es limitarlo realmente, porque la educación de nuestros hijos va más allá que eso. Correcto. Y entonces si nos quedamos en ese aspecto de lo que la escuela privada, el Estado está facilitando o no, mira, yo creo firmemente que estamos en unos tiempos donde hay una vuelta atrás, un resetting. El Señor está haciendo un resetting a muchas de estas cosas. Y esto tiene que ver también con la educación de nuestros hijos. Y dentro del derecho a la educación de nuestros hijos también viene a enseñarle a nuestros hijos la razón de por qué creen en lo que creen, ¿verdad? Que ellos puedan transmitir a otras personas de por qué creen en su fe, de por qué si van a la escuela y le van a enseñar algo, de ellos, que ellos puedan entender, mira, eso que me están enseñando no es así por esta razón, por X o Y razón. De llevarlos a ellos a que puedan ser entendidos en todo. Porque de esta manera nosotros y tu preocupación perfectamente legítima es que dices, yo tengo una hija recién nacida de 2 meses, estas futuras generaciones van a crecer, y es que si a estas futuras generaciones tu derecho a educarlos, y educarlos no se limita a la química, a la biología, a la matemática y a todo esto, si tú no lo vas educando a ellos en entender todo esto, pues mira, van a ser unas generaciones que van a perecer por falta de conocimiento. Correcto. Y el cuerpo de Cristo, a mí lo que la palabra me enseña es que nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro. Y que si tenemos falta de sabiduría, la pidamos y va a ser abundantemente derramada sobre nosotros. Claro. Y en esa manera es que nosotros estamos llamados a educarlos. ¿Y por qué? Para que lo que reciban en materias de biología, ingeniería, matemática, ellos puedan ser instrumentos de Dios en donde quiera que se rodeen. Correcto. Y puedan glorificar a Dios a través de esos dones y talentos. Sí, es que es interesante esto y una de las cosas, ¿verdad? Dentro de lo que tú le estabas hablando y la ocupación que tú tienes, fíjate cómo esto, apenas a 2 meses que tiene esa niña, ya lo ocupa él. O sea, que comienza a tener un efecto en la mente, ¿verdad? En el ginosco de la gente y
Y es importante que podamos, como bien decíamos, y hemos estado hablando, que la iglesia tome autoridad y que tome posición en este tiempo. Yo creo, como dice el pastor y licenciado, yo creo que Dios está haciendo algo, ¿verdad? Y está haciendo, o está tratando de hacer un antes y un después dentro de todo esto, para que nosotros como iglesia tomemos la autoridad que esto corresponde, y que no solamente como iglesia, porque es que a veces encajonamos esto a la iglesia nada más, sino a aquellas personas que creemos en lo que es, repito, los valores, lo que es la familia, lo que es el matrimonio, hombre, mujer, lo que son el sentido correcto, ¿verdad? De todo esto. Amén. De verdad que a mí me gustan mucho, mucho estos temas. Yo puedo estar hablando aquí todo el día. Pero algo que ¿verdad? Yo entiendo que esto provoca es que nosotros nos acerquemos más a Dios. Amen. Y nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Un gigante que se está enfrentando entre nosotros. Y yo lo veo de esta manera. Nosotros podemos hacer algo al respecto. Nosotros nos podemos parar firmes, pero nosotros tenemos que planificar qué nosotros vamos a hacer. Por ejemplo, con esto de las escuelas, ok, pues el gobierno quiere seguir implementando esto en las escuelas públicas, pues déjeme buscar entonces colegios. Los colegios también están con esto, déjeme buscar el homeschooling. Usted tiene que seguir, porque Dios es el Dios de las ideas, Dios es el Dios creativo, Dios es el Dios de la sabiduría. Dios le va a dar a usted lo que usted necesita para que usted pueda triunfar. Dios nos llama a nosotros a triunfar en todo momento. Yo veo el pueblo de Israel que no importa el enemigo que él se enfrentara, Dios le daba la estrategia para vencerlo, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, estrategias. Y cuando yo me levanto firme como hijo de Dios y yo triunfo en medio de un caos, la gente que no conoce a Cristo va a saber que conmigo anda alguien diferente al que anda con ellos. Y eventualmente van a llegar o van a reconocer que conmigo anda alguien grande, más poderoso que lo que está pasando, y buscan consejos, que eso es lo que cuando el pueblo de Dios prospera, todo el mundo prospera. Correcto. Buenos y malos, ¿sabes? Prospera todo el mundo. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Y es lo que yo he aprendido en este tiempo. Y he visto cómo muchas veces nos quedamos callados o protestamos, decimos algo, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, pues yo oro, voy a protestar y voy a hacer una marcha pacífica para dejarme ver, ¿verdad? Que ellos entiendan cuál es mi pensar. Pero si no quedó en nada. La marcha del 14 de agosto quedó en nada. No ha pasado más nada. Ese es mi pensar. Sí, quedó en nada. Fue buena. Se manifestó la gente. Porque ahí no solamente habían cristianos, habían de otros. Sí. Habían hasta personas que pertenecen a la comunidad LGBT. También habían allí, porque no están de acuerdo, ¿verdad? Con lo que se está tratando de llevar. Pero yo digo lo mismo, o sea, qué bueno que se levantó, qué bueno que hubo la marcha, pero después de ahí, ¿qué? Claro. Y ahí es que uno tiene que entender que esto sigue. Yo tengo que seguir, tengo que buscar cuál es el próximo paso. Yo veo como el gobierno, el enemigo, que es el que está detrás de todo esto, sigue todos los días, hace algo diferente, todos los días ataca de una manera diferente, y nosotros tenemos que entender. Hicimos la marcha, que era correcto hacerlo, y fue una victoria, pero eso tiene que continuar. ¿Qué más yo voy a hacerlo? Pues lo intentamos y se quedó ahí en el aire. Pastora, diga, sí, sé que usted quiere decir algo. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que le está hablando, porque eso mismo yo le dije a mi esposo, bueno, ¿y qué quedó la marcha? ¿Qué efecto tuvo? Exacto. Realmente nuestro gobierno, yo no veo ninguno. Ninguno, no. Pero esto me lleva a mí a reflexionar y animar a nuestros hermanos en la fe a que el trabajo comience en casa, hacer una introspección, qué modelaje estoy dando en mi casa. Correcto. ¿Le estoy dando el celular a mi hijo de 5 años y 3 horas? ¿O yo estoy invirtiendo tiempo en modelarle, en jugar con ellos y ministrarle que la palabra no es solamente te voy a tener un devocional, voy a leer la palabra y te voy a decir lo que está correcto y está incorrecto, es que pueda verlo. Claro. A que lo llevo los domingos a la iglesia y no le entrego un celular. A eso iba, yo iba a entrar en eso. Que los niños no van a la iglesia a jugar con aparatos tecnológicos, su espíritu está recibiendo. Correcto. Esos niños tienen que aprender lo que es la honra, la reverencia al Señor, lo que es la casa del Señor, recibir palabra, y no limitarse a una escuela bíblica, que allí le enseñaron, no, la escuela bíblica te va a dar las herramientas a ti para que durante la semana, si no sabes por dónde irte, pero es tu responsabilidad, la vida comienza espiritual. desde la casa, que comienza desde la misma casa, como usted bien dice. Definitivo. Entonces, si peleamos por los derechos educativos afuera, tenemos que también pelear por los derechos educativos espirituales de nuestros hijos. Y estas cosas, estos temas a veces traen una controversia. ¿Por qué? Porque el decir nosotros, ¿verdad? Que puede estar afectando los sentimientos de alguien, ¿qué pasó con la marcha? Porque yo pienso igual, o sea, ¿de qué vale manifestarse y hacer una manifestación tan multitudinaria que visualmente se vio efectiva, pero ¿qué hay después? ¿Qué movimientos hay después?
ahí es que nosotros tenemos que ser más efectivos. Y es lo que yo entiendo que la iglesia, ¿verdad? Por mencionar un ente, ¿verdad? Que va posiblemente a llevar esto a una dirección conforme al corazón de Dios, porque esto es para llevarlo conforme al corazón de Dios, porque llevarlo al corazón de Dios es llevar un estilo de vida correcto aquí en la tierra como seres humanos, y el respeto, la deferencia que debemos tener como seres humanos unos con otros. Y ahí es que esa es la dirección que yo digo, bueno, qué bueno, todo el mundo marchó para allá a coger calor. ¿Qué pasó después? ¿Qué movimientos hay después? Entonces, el tú saber, y esto es lo que a veces uno piensa, que grupos eclesiásticos no se unieron porque no les consultaron. Hello. O sea, esto es una convocatoria abierta. O sea, si tú eres un hombre, una mujer de Dios, tú debiste haber estado allí. No había que darte una invitación personal. ¿Sabes? Y esas son las cosas que el enemigo utiliza para separar y fragmentar la misma iglesia. Dígame, yo lo que digo es, lo que uno puede sacar, ¿verdad? La relación con Dios es individual, la fe es individual. Amén. Y tú ves las cosas como tú quieras, conforme a lo que tú crees que dice la palabra. Y eso yo lo he entendido. Yo no puedo esperar que otra gente piense como yo. Yo me establezco lo que dice la palabra y yo actúo a favor de eso. Lo que sí yo pude ver es que hay mucha gente que piensa igual. Mucha gente que está en contra de lo que se quiere implementar. Y vi que sí se puede juntar esa gente a una misma causa y hacer una marcha y protestar. Ok, pues ¿qué me quiere dejar saber eso? Que yo tengo que seguir haciendo y tratar de seguir uniéndome con las personas para hacer otras cosas, porque había mucha gente allí. Y no sé, entonces a veces nos enfocamos en que, ok, pues todo esto es el gobierno, pues nosotros hicimos eso y ahora vamos a esperar que el gobierno va a hacer. No, pero es que el gobierno, la cantidad de personas que está en el gobierno no se compara con la cantidad de personas que había en la marcha. Claro. Y el pueblo es el que pone a la gente que está en el gobierno. Pues, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nos dimos cuenta que somos muchos más de los que hay allá y nosotros tenemos las herramientas en nuestra mano para hacer la diferencia. El 2024, vota de manera diferente. Enséñale a tus hijos de manera diferente. No solo le digas lo que dice la palabra, sino que ellos lo vean lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo en ti. Eso es lo que yo le digo a los muchachos de San Juan. Hace poco estaba hablando con un padre que me dijo, no, es que yo quiero ser buen ejemplo para mis hijos, yo quiero que ellos lean la palabra, yo quiero que ellos oren, yo quiero que... Y yo le hice esas mismas preguntas a él, ¿tú lo haces? Y me dice, bueno, sí, pero usted sabe las situaciones de la vida, pues hasta que tú no lo hagas constantemente no puedes expectar que tus hijos lo hagan. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer lo que ven a papi y a mami hacer. Exacto. Entonces, si yo digo creer, yo tengo que creer realmente, como dice la palabra, pues entonces yo voy a accionar y que ellos vean, que yo no tenga que decirles a ellos que yo creo en Dios, porque la palabra lo dice, sino que ellos lo vean en todas las acciones que yo hago todos los días. Y ahí la gente va creciendo de manera diferente y eso provoca que todo el mundo cambie. Todo el mundo, usted no tiene que decir nada, eso provoca. Yo recuerdo, yo trabajé en una compañía en Estados Unidos que el jefe cada vez que yo llegaba se reía y me decía, yo no sé por qué cada vez que tú llegas yo me pongo bien contento. Y yo no le decía nada, yo good morning, ni qué sé yo, ni qué más nada. Y yo sabía por qué era. Porque yo cargo al Espíritu Santo, porque yo vivo seguro de a quien yo le sirvo. Y eso provoca que la gente reconozca algo diferente. Pero empieza por nosotros. Amén. Nosotros podemos hacer 1000 manifestaciones, podemos escribir miles de posts en Facebook, podemos estar aquí hablando todo el día. Y si yo no respaldo lo que yo estoy diciendo aquí todos los días, en mi casa, en mi trabajo y en mi escuela, se perdió lo que estamos haciendo. Correcto, Mira, correcto. Apóstol, y con relación de lo que hemos estado hablando del derecho a educarlo, y como nosotros hablamos muchas veces en el aspecto jurídico, vamos a suponer que hipotéticamente esa ideología de género termina implementándose en el sistema de educación pública de nuestro país. Que de alguna manera u otra, hipotéticamente, ponle que el derecho de los padres de nosotros a educar a nuestros hijos es decirle, mire, a ustedes le están enseñando eso en la escuela de alguna otra manera. Es llevarlos entonces a decirle, mira, eso que están enseñando es incorrecto por esta razón, por esta razón, entre esta razón. Y como nosotros mismos estamos llamados a escudriñar las escrituras, cuando ellos reciban esto, dicen, ustedes van a recibir lo bueno y lo malo lo van a desechar. Lo que es malo, ustedes van a saber que eso es malo, ustedes conocen. Ustedes no se van a dejar engañar, ustedes no se van a dejar confundir, porque ustedes ya conocen la verdad. Mira qué bien lo dijo Jesucristo. Y esto es uno de los pasajes en Juan 8:32, de los pasajes que muchas veces de manera seccionada o incompleta se enseña, pero ese pasaje tiene 3 condiciones suspensivas.
¿verdad? Para que aplique. Y entonces, porque muchas veces tú escuchas que te dicen, no, y la verdad te hará libre, y la verdad te hará libre, pero si tú enseñas ese versículo de esa manera, ¿verdad? Con todo el respeto, no la estás enseñando correctamente, porque ese versículo desde que empieza hasta que llega a ese punto te establece unas comas y unas situaciones muy particulares. Ese versículo te empieza diciéndote, y aquellos que lo escucharon y se quedaron con él escuchándolo, ¿qué significa eso? Número uno, que habían varias personas, algunos se fueron y otros se quedaron porque les llamó la atención. Y entonces en ese momento él dice, y aquellos que guarden mi palabra, dice, coma, serán mis discípulos, coma, ¿sabes? Te va estableciendo, número uno, que guardes mi palabra. Y si tú pones eso en el contexto de la educación de tus hijos, tú les vas a poder decir, dice, mira, esto es lo que yo te estoy enseñando, esto es lo que es correcto. Esto es, a ti te están enseñando esto otro, pero esto es lo que es correcto y llevarlo a donde es correcto. Entonces te dice, coma, entonces tú serás mi discípulo. Y entonces en el punto donde tú le has enseñado a tu hijo esa educación, tú le dices, mira, ya en este momento dado ya tú te has convertido en un discípulo de Jesús. Correcto. Porque ya tú conoces esto. Entonces Jesús después dice, entonces vas a conocer la verdad. Entonces te está diciendo, es que la verdad la vas a encontrar guardando mis mandamientos, vas a ser mi discípulo y entonces vas a conocer la verdad. Correcto. Y entonces esa verdad es la que te va a hacer libre. Entonces te va estableciendo unas condiciones y muchas personas dicen, pero es que yo conozco la verdad y dicen, pero guardaste los mandamientos, eres discípulo, por eso es que no eres libre todavía. Exactamente. Porque no has vivido esas otras condiciones que la propia palabra te enseña. Igualmente nuestro derecho como en la educación de nuestros hijos, tú los vas llevando hasta el punto donde ellos van a ser educados correctamente. El mundo, igual que en aquel contexto histórico, le enseñaba algunas cosas, pero Jesús vino a enseñarle otras cosas. Le dijo, esta es la verdad. Y entonces en ese momento dado, tú quieres como padre educar a tus hijos y tu preocupación, que te felicito que la tengas ya desde ya presente, porque sabes que las escrituras se van a cumplir. Y como las escrituras se van a cumplir, todo este asunto que estamos viendo se va a seguir distorsionando en muchas cosas. Y va a llegar el punto donde lo bueno siempre lo van a ver como malo y lo malo lo van a ver como bueno. Exactamente. Y entonces, pero ya tú lo vas a ir llevando cuando llega el punto de decir, no, yo sé diferenciar. Es como el ejemplo que te ponen del banquero que trabaja con dinero todo el tiempo y le preguntan, mire, ¿cómo tú sabes distinguir un billete falso de uno bueno sin verlo? Dice, es que ya yo conozco tanto los verdaderos que cuando toco uno que no es verdad, dice, ya yo sé cuál es el que no es de verdad. Sí, que tiene un expertise ya. Tiene un expertise. Entonces ya tus hijos, cuando lleguen a esa generación, van a decir, no, es que ya yo sé cuál es la verdad, y a mí yo no me voy a dejar fácilmente ser engañado. Y que te va llevando a la como bien decía el licenciado, te va llevando a diferentes dimensiones. O sea, lo que te va a llevar a una libertad es el conocimiento que tú adquieras, el que tú sigas este conocimiento, el que te prepares bien, el que no te dejes engañar porque tienes el conocimiento. Eso es lo que te lleva a libertad, ciertamente. Sí. Y que es bien importante lo que usted estaba diciendo. Una de las cosas que yo estaba hablando hace poco en San Juan era de Deuteronomio 28, ¿verdad? Todos los beneficios y todas las bendiciones que recaen sobre nosotros cuando tú eres obediente a Dios. Y muchas veces, yo digo, muchas veces no, es imposible que nosotros tratemos de enseñar que ser obediente a Dios es bueno, que esa es la única verdad, que eso es esto, si ninguno de esos beneficios se manifiestan en nuestra vida. Ellos están ahí por algo, porque te dan la seguridad de que lo que tú estás haciendo es lo correcto por lo que está ocurriendo en tu vida. Y eso es bien importante, ¿verdad? Y eso yo como padre lo entiendo y se lo exhorto a los papás. La Biblia es clara y dice, si tú eres obediente en esto, yo te voy a prosperar, siempre vas a ser cabeza, nunca cola, bla, bla, bla. Todo eso que está en Deuteronomio 28, después lee la segunda mitad también, que te deja saber todo lo que va a pasar si no eres obediente. Exactamente. Pero esos beneficios son los que te ayudan y los que te dan esa fuerza para tú seguir alcanzando, porque tú dices, no, Dios es real, Dios me prometió y esto pasó, pero creer algo que no manifiesta nada es imposible, porque vas a empezar, pero te vas a cansar, porque no estás viendo resultados. Y cuando uno, pensando, ¿verdad?, lo que usted estaba diciendo, enseñarle a los hijos la verdad, y cuando te enseñen algo en la escuela, usted dice, no, pero eso no es cierto. Pero él va a tener que coger un examen de eso. Y aunque él ponga esto es la verdad, y yo sé que esta verdad, le van a dar una mala nota. So, yo tengo que estar seguro de qué es lo que yo creo por los beneficios y las bendiciones que yo he recibido, que aunque yo vea que me dieron F, porque a ellos les dio la gana, yo me mantengo seguro porque yo sé lo que yo manifiesto. Ellos no me van a vender algo falso, yo estoy seguro, yo lo he aplicado en mi vida, mi papá me lo enseñó, yo lo he visto cómo le ha funcionado a él, me ha funcionado a mí no me importa que tú me des F, yo voy para adelante. Pero si eso no está así, si yo no conozco eso, si yo no he visto eso en mi casa, en mi vida,
papá y mamá me podrán decir lo que quieran, pero cuando yo esté en ese examen, es que si yo pongo lo que me dice papi me van a dar F, pues tengo que poner lo otro. Y a eso es lo que los están forzando. Que los niños no piensan en eso, somos nosotros los papás que tenemos que darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo, pedirle sabiduría al Señor, como usted estaba diciendo ahorita, y entonces accionar de una manera que yo prepare a mi hijo para que no importa lo que él enfrenta, a mí no me importa. Pues si no puedo ir a la universidad porque tengo todas F porque lo que tú me estás enseñando es erróneo, pues a mí no me importa. Dios me va a suplir como quiera. Dios va a bendecir todo lo que yo haga con mi mano. A mí no me interesa que tú me des una nota, una calificación, si yo estoy bien delante de Dios. Claro. Pero tiene que haber una manifestación en la casa que diga, esto que yo te estoy enseñando es real. Qué bueno que comenta eso, apóstol, porque una de las cosas que yo siempre he insistido es que le decimos a nuestros niños, le enseñamos la palabra. Y fue algo que el Señor, cuando mis hijos eran pequeños, me ministró. Es entrar en esa relación. Dios es un Dios relacional. Correcto. Entonces pensamos que nuestros hijos no van a tener una relación con Dios hasta que no tengan 13, 14 años. No, desde pequeños. Pero entonces le decimos, padre, enséñale a sus hijos a tener una relación con Dios. Pero y si tú le preguntas, me ha pasado, tú le preguntas al padre, ¿cómo llevas a tu hijo a la presencia? Los padres no saben. Entonces es muy importante. El Señor me ministró a mí hace muchos años a que ese tiempo de intimidad que yo tenía con el Señor, de yo postrarme, de yo adorarlo, de yo ir delante de su presencia, escuchar su voz, mis hijos, enseñarle por modelaje a que ellos fueran conmigo. Exactamente. Entonces, ¿cuántas veces lo hacemos, verdad? Eso yo creo que es clave y exhorto a los padres, ya que el Señor ministró mi corazón y me permitió, ¿verdad?, a mis hijos, aprender a esa relación, a llevar esa relación, porque es lo que va a hacer la diferencia de tener un conocimiento de la palabra a tú ponerlo por obra. Es esa relación, esa experiencia. Y lo saca de lo que es una religión a llevarlos a una relación. Que eso es lo más importante y es lo que debemos hacer en todo esto. Licenciado, pastor, es que yo respeto el que usted sea licenciado, pero respeto mucho más que usted sea pastor. Amén. Ambos son funciones. Ambas son funciones, exactamente. Mire, le cuento, una vez me llamó una persona y me dice, yo no sé si llamarte licenciado o pastor, no sé cómo decirte. Yo le digo, mira, ponlo desde este punto de vista. Yo ejerzo una función en la abogacía como licenciado para establecer el reino de Dios, pero cualquiera de las dos funciones lo hago con el mismo fin y último, ¿verdad? Defendiendo. Para terminar, ¿verdad? Y para ir cerrando ya, ya falta poquito, pero ¿dónde aquellas personas que nos están escuchando puedan conseguir esa carta de derecho, ¿verdad? Que usted nos instruya y instruya a aquellos que nos están escuchando, ¿dónde podemos conseguir para que entonces ellos puedan conseguir y puedan conocer más los derechos, ¿verdad? Que allí los pueden conseguir de manera más amplia y llegar a ese conocimiento. Mira, gracias por la pregunta. Como yo le decía ahorita cuando estábamos fuera del aire, nosotros, gracias a Dios, vivimos en un tiempo. Como yo le digo muchas veces a mis hijos, me dice, mira, estamos viviendo un tiempo donde no debe existir razón o justificación para tú no tener acceso al conocimiento. Porque hoy en día todo el mundo tiene lo que llamamos por un teléfono inteligente, un smartphone. Y toda la información que tú necesitas conocer está allí. Antes, en los tiempos donde esta información no estaba disponible, pues tú tenías que ir a la biblioteca o tenías que ir a la oficina del abogado, a que el abogado te instruyera y el abogado bajara el libro y te decía, mira, aquí está el libro y te vas a todo esto. Mira, ya eso no es la realidad. Hoy en día tú quieras tener, por ejemplo, decir, mira, ok, allí en el programa de Blessing por la mañana hablaron de la Constitución de Puerto Rico, el artículo 2, sección 7, artículo 2, sección 1, Carta de Derechos, ¿qué yo voy a hacer? Hay varios mecanismos de búsqueda a través de Internet, ya sea Bing, ya sea Google, cualquiera de estos mecanismos de búsqueda. Usted va a entrar ahí, va a decir Constitución de Puerto Rico. La Constitución de Puerto Rico es bastante larga, pero si queremos ir específicamente a esto, tú dices artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. Inmediatamente te van a salir varios portales allí donde la rama judicial tiene un portal de Internet. Y tú buscas rama judicial, allí hay un encasillado donde dicen formularios, leyes, reglamentos, que puede ser si no estás familiarizado con la página, te puede tardar un poco en encontrarlo, pero ahí también, pero hay muchísimos mecanismos para tú encontrarlo y ahí te va a establecer todos tus derechos. La Carta de Derechos del Estudiante o Derechos de los Padres, y en eso sí tengo que felicitar al Departamento de Educación porque con el tiempo han ido mejorando bastante su página
y están dando bastante información y mucho más clara. Por ejemplo, en el caso de educación especial, uno busca Carta de Derecho, Educación Especial, y en internet y se sabe toda la información, hasta los pasos de cómo presentar una querella, el término que tiene el departamento para contestar, el asunto que es tan importante sobre el registro y la elegibilidad de los estudiantes para el departamento, los derechos que tienen sobre evaluaciones, a nivel federal también está la Family, las siglas son FERPA, Recovery Act, que te establece sobre el derecho que tienen los padres sobre el récord en las escuelas de los estudiantes. La Constitución de Estados Unidos ya la vas a encontrar en español también. Tú dices Constitución de Estados Unidos, lo buscas. Enmienda 14, que es la enmienda que más atiende este particular. También lo vas a encontrar. La información está amplia, abarcadora, hasta casos resueltos. Hay una página bastante muy educadora, que es la de Teachers. Sí, mayormente para aspectos educativos y de homeschooling, que también tiene mucha información. La información sobreabunda en la internet sobre este asunto. Sí, tan lejos como un dedo y un botón. Sí, eso es así. Ajá. Exactamente. El mayor problema a veces es cuando tú quieres ir particularizando más la información y cómo tú vas diciendo, ok, ya tengo aquí la información más abarcadora, pero yo quiero ir a algo más específico. Exacto. Entonces, pues tú vas a ir refinando la aguja hasta que vas a llegar. Y vas a encontrar la información. La información está disponible. Amén. Pues nada, ya estamos llegando ya al final. Queremos agradecer al pastor y licenciado Arnaldo Rivera y a su esposa, la pastora Dayanara Muñiz, por este ratito que nos han ilustrado, ¿verdad? Y nos han informado a aquellas personas que nos escuchan a través de blessingradio.fm. Así que estamos muy agradecidos. Ya le dije a él que como apasionado de la apología, de la apologeta, tenemos ya, vamos a sacar otra fechita para entonces ver cómo podemos seguir instruyendo al cuerpo de Cristo, no solamente en cosas de índole secular, sino también obviamente en lo que nos compete, que es la palabra de Dios, y para nosotros poder seguir siendo más efectivos en el reino, porque como bien hablábamos ahorita, esto se está agudizando, se está poniendo color de hormiga brava, ¿verdad? Espiritualmente hablando, y nosotros tenemos que tener ese conocimiento y ser efectivos en el reino. Así que agradecidos, muy honrados de haberlos tenido aquí. Saben que esta es su casa. Blessing.radio FM es una emisora que cuando ustedes necesiten este foro para anunciar alguna actividad que ustedes tengan, lo que sea, tienen el espacio siempre con nosotros. Amén. Muchas gracias y los bendecimos este primer aniversario y declaramos en el nombre de Jesús que los sonidos del cielo, el diseño del cielo van a ser transmitidos a través de esta emisora. Amén. Estamos de acuerdo, así que gracias. Dígame, pastor. No, lo que quería era exhortar a nuestros hermanos que nos están escuchando. Estos son tiempos difíciles, pero para este tiempo el Señor nos puso aquí. Amén. Así que no coja miedo, al contrario, este es el tiempo de nosotros levantarnos y establecer el reino en todas las áreas. Exactamente. Esto ha sido Blessing Morning, el programa que bendice tu mañana. Una mañana muy tremenda, de verdad, de mucha información. Así que sea bendecido con toda bendición, que pase un fin de semana, lo que falta del fin de semana, y una semana poderosa en el Señor. Así que declaramos bendiciones abundantes sobre todas aquellas personas que nos han estado escuchando. Gracias a nuestros invitados. Nos vemos la semana próxima. Sean bendecidos. Amén. El programa que bendice tus mañanas. Con los obispos José y Yolanda Padua. ¡Levántate!